Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para continuar con nuestro programa y nuestra segunda ponencia de la tarde, vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Rosilaura Castellanos con su tema La Recomendación 43-2020, una alternativa para la defensa de los derechos humanos de las mujeres en México. Ella es directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos, Canadé, Rosario Ibarra de Piedra, de la CNDH. Gracias de antemano, doctora Rosilaura Castellanos, por tu tiempo, por tu espacio y disposición a colaborar con tu participación de manera gratuita y honoraria en este primer simposio internacional Enfoque Mujer, Violencia de Género y Discriminación, con nuestro lema de Mujeres para Mujeres. Voy a leer la semblanza de nuestra invitada. Es directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Canadé, de la CNDH. Ella fue presidenta de Cultura, especialista en gobernanza, política pública, psicoanálisis, filosofía de la imagen, género, educación ciudadana y defensoría de los derechos humanos, entre otras. Feminista de izquierda, activista, investigadora y divulgadora de los derechos humanos, ha fungido en procesos de mediación en Centroamérica y tiene una carrera de más de 30 años en la construcción y el impulso de procesos democráticos a favor de la cultura de derechos humanos en México y otros países de América Latina. También fue consejera de la CNDH, electa por mayoría en el Senado de la República. Doctora Rosilaura Castellanos, con tu tema, la recomendación 43-2020, una alternativa para la defensa de los derechos humanos de las mujeres en México, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un gusto estar con ustedes y poder compartir algunas de las hallazgos que tenemos dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo dirijo el Centro Nacional de Derechos Humanos, que está adscrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el nombre de nuestro centro lleva una consigna muy importante, porque es Rosario Ibarra de Piedra. Para las personas que están en el extranjero, Rosario Ibarra es un ícono de la defensa de los derechos humanos en México. Fue una de las primeras madres en iniciar la búsqueda por justicia, memoria y verdad, porque su hijo fue desaparecido. Fue bajo la represión de los años 70, pues su hijo es desaparecido y hasta la fecha sigue desaparecido, pero ella fue una luchadora incansable que encontró a más de 150 personas desaparecidas. Así es que es un honor dirigir ahora el centro que lleva su nombre y además colaborar con un equipo como el que dirige su hija, Rosario Piedra Ibarra, que es ahora la actual titular de la Comisión Nacional. Y es un cambio muy importante porque no es menor el cambio que está viviendo México en términos de la defensa de los derechos humanos a partir de una institución como la Comisión Nacional. Es un cambio paradigmático. Estamos haciendo reformas que en los más de 30 años que tiene la Comisión Nacional, no se habían logrado generar un tipo de defensa que estuviera cercana a la población, que pusiera al centro a las víctimas, porque nuestro país ha tenido como designación de la presidencia de la CNDH, había tenido pues esta relación directa con que era el Ejecutivo quien seleccionaba quién iba a dirigir a la comisión. Esta vez, por primera vez, llega de manera autónoma, no es señalada ni electa por el presidente, y tampoco digamos, es hombre, es una mujer, por primera vez en los más de 30 años que tiene la comisión, de haber elegido una mujer que además ha sido defensora de derechos humanos, que además ha sido activista, que además tiene un hermano desaparecido y cuya madre ha sido un bastión muy importante para la memoria, verdad y justicia de nuestro país. No quería dejar de decirles esto porque no es lo mismo que estemos dando una lectura crítica de los derechos humanos a que demos una lectura clásica desde el derecho positivista y liberal de los derechos humanos. La lectura que estamos proponiendo desde la Comisión Nacional es una lectura crítica, donde la población es nuestro centro de atención y donde queremos llegar para que se enteren cuáles son sus derechos y darles herramientas para que puedan defender
estos derechos en cualquier lugar en el que se encuentren dentro del país, y incluso aquellas personas que llegan a nuestro país también pueden recurrir a la CNDH en el tema, por ejemplo, de población migrante. Y es así como llegamos a la recomendación 43-2020. ¿Qué quiere decir hacer una recomendación? Que la Comisión Nacional se dirige a los gobiernos para recomendarles cómo tiene que ser su actuación ante una emergencia, cómo debe ser esta actuación ante una violación de derechos humanos. Y para las mujeres que están aquí y los hombres y las personas de la diversidad que nos acompañan de México y del extranjero, pues México actualmente tiene una crisis muy grave de derechos humanos, pero sobre todo en el tema de mujeres, ¿no? Y ahí les pido si pueden poner ya mi presentación, si son tan amables, de colocarla para que la puedan ver y nos pueda yo ya ir explicándoles de qué se trata. En estas recomendaciones que se hacen sobre las violaciones, pues esta recomendación surge desde finales del 2019, principios del 2020, donde estábamos discutiendo cómo estaba la situación de las mujeres y sobre todo a raíz de la pandemia y del incremento de la violencia dentro de los hogares, dentro de las casas en México, se incrementa la violencia por la pandemia. Quiere decir que las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas adultas mayores y hasta los animales de compañía corrieron peligro porque estaban siendo maltratados, estaban siendo pues golpeados, estaban siendo en el peor de los casos pues afectados de manera que terminaban en feminicidio. Entonces, al ver este aumento, la comisión comienza los antecedentes para lo que después sería la recomendación 43-2020. Después viene una movilización de las llamadas colectivas que incluso tomaron una de las instalaciones de la Comisión Nacional en el centro histórico, aduciendo que pues efectivamente el gobierno no estaba cumpliendo con la justicia hacia las mujeres. Se discute con ellas en términos muy claros, muy transparentes, se les invita a que podamos dialogar, en ningún momento se ejerce ningún tipo de agresión hacia su movimiento, ni mucho menos hacia el desalojo de las instalaciones que toman, y será hasta hace muy poco, hasta hace un mes, 2 meses, un mes me parece que se desalojó el lugar que tomaron de la CNDH porque, pues claro, agredieron a otra de las personas que iba cruzando en la calle con su auto, la empezaron a agredir y entonces ya entró la fuerza pública ya para desalojar, pero sin uso de violencia, ni mucho menos, solamente había 3 personas dentro del edificio y lograron sacarlas. ¿Por qué les cuento esto? Porque al principio sí era un reclamo, digamos, también para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero se estableció el diálogo y se logró que esta recomendación surgiera del diálogo directo con las colectivas. Así queda la recomendación 043-2020 sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias. Continuamos, por favor. Y va a tener su fundamento en el artículo 1, en el párrafo 3, 4 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos. El artículo 1 es muy importante para la vida nacional porque en el 2011 se hace una reforma constitucional que estará dictaminada y orientada a que la Constitución va a ser una Constitución ya no de garantías individuales, sino del cumplimiento de los derechos humanos en México. Y reconocerá los tratados internacionales como ley nacional también. Entonces, es muy importante este artículo 1 porque nos va a hablar del principio pro persona, es decir, las personas van a estar al centro de cualquier
derecho y de cualquier norma. Es decir, también que si la norma contraviene el respeto y garantía del derecho, bueno, de los derechos humanos, esta norma tendrá que subsumirse al principio por persona. Es decir, tendrá que cambiarse, modificarse, reformularse a favor de los derechos humanos de las mujeres y de cualquier otra persona. Así es que es muy importante el artículo primero, que también tendremos como fundamento el artículo sexto de la fracción octava de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Continuamos, por favor. Los antecedentes que ahí, bueno, perdón, se movió un poco la presentación, pero el antecedente, iba bien escrita la palabra, pero ahí se ha de haber movido, eh, es por la violencia, lo que les había dicho de estos 180.646 casos que tenemos registrados en ese momento histórico, en el 2020, para hacer esta recomendación sobre violencia familiar, violencia de género en todas sus modalidades, distinta a la violencia familiar, el feminicidio, el homicidio doloso, el homicidio culposo, las lesiones dolosas, las lesiones culposas, y contra la libertad y seguridad sexual, ¿no? O sea, la violación. Entonces, a partir de todo este panorama, de este tétrico panorama que por desgracia todavía continúa ahora en el 2022, hemos tenido, pues por supuesto, casos muy fuertes como el que seguramente estarán enteradas y enterados y las personas del extranjero que nos escuchan, bueno, conozcan el caso de Bani, de una chica que desaparece una noche y hasta el momento no sabemos qué fue lo que ocurrió con ella. Y si lo sabemos, es solamente todavía una especulación, porque no tenemos todos los datos ni tenemos la investigación concreta. Es su padre y su madre quienes están pidiendo que se aclare. Pero ahí hay un caso, por ejemplo, que sucedió hace poco de una chica que se llama Devani y muchos otros que están sucediendo, por ejemplo, el que acaba de ser también en Puebla, asesinan a una mujer defensora de derechos de las mujeres, sobre todo que están en defensa de sus hijos, que están pidiendo pensión, etcétera, la asesinan en Puebla, y ahora se descubre que es uno de los políticos de Puebla. Fíjense, eso es histórico, ¿eh? En nuestro país, ninguno de los asesinos materiales ha sido juzgado como ahora se encuentra este político mexicano totalmente involucrado en el asesinato de su exesposa porque le estaba pidiendo la pensión para su hijo, ¿no? Su pequeño hijo que ahora se queda huérfano y con un padre en la cárcel. Entonces, estamos teniendo, eso nada más se los pongo como ejemplo para que se den una idea de por qué es tan importante que haya este tipo de recomendaciones para los gobiernos y que de los gobiernos también involucremos a la sociedad civil en su conjunto, a las universidades, a las organizaciones civiles y sociales, que involucremos también a toda la población para que conozca por qué es tan importante este tipo de recomendaciones. Seguimos, por favor. También, bueno, tomamos como referente el total de llamadas que se dieron en ese momento al 911, lo que les decía, ¿no? De el incremento de llamadas que hubo por violencia intrafamiliar, pues durante la pandemia pues se incrementó casi el cuádruple de las llamadas que se recibían, ¿no? De recibir 19 llamadas al día, pasamos a que se recibieran 1,000 llamadas, ¿no? O cientos de llamadas que se volvieron miles de llamadas y que entonces pues ya ahí ustedes pueden ver las cifras de estas llamadas al 911 de cómo se incrementaron de manera alarmante. Eso quiere decir que estamos frente a expresiones culturales que nos hablan de cómo es la familia mexicana en este momento. Seguimos, por favor. Y bueno,
También basados, la recomendación 043/2020 está basada en el derecho a la verdad, a la justicia, al acceso de una vida libre de violencia por parte, por supuesto, de toda la población, pero en especial de las mujeres y, por supuesto, incluso institucional. Y hemos desglosado 29 puntos para la prevención, la atención, la sanción y la eliminación de todos los tipos de violencias contra las mujeres. Seguimos, por favor. Esas demandas las van a encontrar en la recomendación. Yo solamente les estoy haciendo una reseña para que ustedes les dé curiosidad, se metan a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la revisen y también se unan a difundirla, a defenderla y a establecer sus propias estrategias como universidad, como academia, para que puedan contribuir en la transformación cultural de un país como el nuestro, que está presentando un serio deterioro en el respeto a los derechos humanos. Porque antes, fíjense, yo ya llevo más de 30 años en la defensa de los derechos humanos, en los movimientos feministas, y antes pues sí, era como el enemigo a vencer era en esos momentos, porque era un gobierno sumamente represor, era el gobierno. Ahora no necesitamos que el gobierno esté en la vida cotidiana, las mujeres están muriendo en sus propias casas, así es que las niñas y los niños y los animales de compañía y toda la población que vive dentro de una casa no la están pasando bien. Están viviendo por lo general algún caso de violencia, abuso, violación, que lo vemos reflejado en las cifras anteriores y en este tipo de recomendaciones, porque si no hubiera este tipo de problemas, pues no necesitaríamos hacer ningún tipo de recomendación. Así pues, la recomendación sale a la luz el 27 de noviembre de 2020, es signada por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, nuestra actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es dirigida para entes estratégicos de los tres poderes del Estado en todo el país. O sea, esto no exime ni siquiera a los gobiernos locales municipales, que tienen una gran responsabilidad de dar a conocer lo que se va a hacer. Y los tres poderes, bueno, como les dije, los tres poderes del Estado, la academia, donde ustedes están convocadas, convocados, y los organismos protectores de derechos humanos homólogos a la comisión dentro de cada uno de los estados. Y también intentamos con este tipo de recomendaciones y con esta nueva defensa de los derechos humanos romper la simulación que hay en este país. En este país, otra de las características muy fuertes que está viviendo en el ámbito cultural es la simulación. La gente se ha aprendido los discursos políticamente correctos. No es que crea en ellos, es que se los aprende porque eso le puede dar un cierto estatus, un cierto financiamiento, una cierta presencia, pero no es porque se estén actuando de una manera contundente con sus propias acciones, acordes a su contexto para erradicar esta violencia. Si no, ya hubiera habido avances. Por eso combinamos a que esta recomendación es para el Estado mexicano, pero para todos estos entes, o sea, para que ustedes y yo rompamos esa cultura de la simulación y pasemos a sumarnos y a conocer la recomendación y a poder desde sus espacios particulares que puedan ustedes hacer acciones contundentes y no dejar solo en un intercambio de ideas, sino cuáles son los compromisos que asumen para que en su vida cotidiana, institucional, académica, puedan contribuir para que se rompa esta cultura que ha ido creciendo de la violencia hacia las mujeres, bueno, y hacia todo el mundo, pero en particular hacia las mujeres, y también pues esa simulación de que hacemos pero no pasa nada. Tenemos que hacer, ustedes y yo, que pase algo, y que nuestras amigas y amigos que nos están escuchando del extranjero pues también se sumen para dar seguimiento y hacer y participar en sus propias culturas, para darnos a conocer cuáles han sido también sus buenas prácticas. Esto también incluye la recomendación 43/2020. Continuamos, por favor. Bueno, y el objetivo es proporcionar información útil, estratégica, para que todas las autoridades a las que va dirigida
trabajen de manera significativa, articulada, contundente en el reconocimiento de la situación que prevalece en nuestro país respecto a la violencia contra las mujeres por razón de género y para generar políticas públicas que redunden en la prevención, eliminación y erradicación de todo acto de violencia contra las mujeres. Este es un documento oficial, y está emitido por el máximo órgano de defensa de derechos humanos en el país. Por lo tanto, ustedes pueden hacer esta recomendación también suya, también la pueden publicitar, la pueden dar a conocer, le pueden dar vida, la pueden hacer suya para que la discutan y para que ustedes participen. Seguimos, por favor. Y bueno, ¿cuáles son nuestras demandas y recomendaciones a los gobiernos? Eh, un reconocimiento de la gravedad de la violencia. Pareciera a veces que los gobiernos son omisos de no darse cuenta de lo que está ocurriendo y de minimizar que esta cifra pues ya es una pandemia, casi casi como decíamos las feministas durante la pandemia. La otra pandemia es esta pandemia de la violencia. Homologar las unidades especializadas de las fiscalías, los organismos protectores de derechos humanos, así como las comisiones ejecutivas de víctimas. O sea, todo mundo anda por su lado. Necesitamos que haya una política pública que atienda de manera global y local, de acuerdo a su contexto, qué está pasando, pero que sí tengamos referentes comunes de cuáles son estos derechos que se tienen que cumplir para que minimice la violencia pues en todo en nuestro país. Y por supuesto, esto nos lleva a homologar las legislaciones nacionales y locales. Lo que está pasando, por ejemplo, con la legalización del aborto, vamos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco, cada vez se van sumando más estados, pero lo interesante sería que ya el aborto fuera legal en todo el país. El informe sobre cifras existentes en las denuncias formuladas por violación, necesitamos cifras muy claras. ¿Cómo es posible que a estas alturas de lo que estamos viviendo no tengamos cifras y datos y no podamos efectivamente tener un mapa general de cómo está la situación? Sí tenemos cifras que hay, digamos que ya se recuperan tanto por la CNDH como por las instituciones que se dedican a las estadísticas, pero eso no es suficiente. Necesitamos que estas cifras efectivamente estén ratificadas y no cada institución tenga sus propias cifras. Tenemos que reunir todas esas cifras para tener datos contundentes, transparentes y de rendición de cuentas de lo que realmente están haciendo los gobiernos. Y que que la población del servicio público procure que esta administración de justicia tenga la claridad de que lo que están haciendo verdaderamente está cumpliendo con los parámetros de derechos humanos para establecer sus sentencias, ¿no? También hacer un análisis sobre el síndrome de alienación parental, que ahí hay un debate, esto se le ha dado en llamar casi que la violencia vicaria, pero por favor revisen, porque la violencia vicaria todavía es un concepto en ciernes que está abriendo muchísimos frentes, pero que todavía no está aceptado ni tampoco ha sido reconocido como un discurso a nivel internacional. Pero ese es otro tema, luego lo comentaremos. Y que la violencia familiar se persiga de oficio, que las sentencias relacionadas con delitos cometidos en contra de las mujeres sean públicos, ¿no? Nada de ahora que ya tenemos, que llegamos tarde siempre a los derechos humanos, porque nuestros amigas, amigos de América Latina, del centro hasta el sur, tienen avances desde hace más de 40 años. Nosotros todavía no llegamos a algunos de los elementos que ellos ya tienen. Por ejemplo, miren, Ecuador, con la Defensoría del Pueblo, puede emitir este tipo de recomendaciones, pero también puede emitir un mecanismo de remoción de las autoridades que no cumplan con sus recomendaciones. Fíjense qué importante. Eso todavía no existe aquí en nuestro país.
Y bueno, que los procuradores o procuradores pues tengan realmente políticas de defensa de las niñas, niños y adolescentes y que ellos mismos tengan un perfil idóneo para llevar a cabo su labor. Y bueno, por supuesto que se necesita una supervisión continua de los albergues del DIF, contar con números de emergencia exclusivos para denunciar los hechos relacionados con la violencia. Y así les podría seguir narrando, pero les voy a dejar la curiosidad para que conozcan la recomendación 43 diagonal 2020, la hagan suya, la difundan y empiecen a hacer acciones en el marco de esta recomendación. Yo lo dejaría hasta ahí. Quiero que me disculpen, pero si tienen alguna pregunta, por favor, si la pueden ir haciendo, porque tengo una reunión precisamente de estos temas de defensa de derechos humanos, entonces pues voy a necesitar retirarme, pero no sin antes saludarles, agradecerles la invitación y decirles que es una responsabilidad de la sociedad civil, sobre todo de la academia, de enterarse de este tipo de documentos porque son los que le dan vida a las exigencias que podemos ir haciendo de nuestra recomendación y de unir esfuerzos para la lucha a favor de los derechos humanos en contra de la agresión, de la violencia hacia las mujeres. Y que un llamado de verdad muy fuerte que les hago es romper con nuestra propia cultura. La normalización de la violencia pues no es natural y tampoco la normalización de la simulación. O sea, ¿qué podemos hacer? Romperla, romperla. No utilizar los discursos para conveniencia, no utilizar los discursos para, pues eso, que pueda ser como una mera lamentación, un muro de lamentaciones, y no hacemos nada porque todo tiene que ver con el gobierno y que si somos de izquierda o derecha, no. Sí hay posiciones muy claras, la mía es muy clara, incluso en la presentación lo dijeron, pero eso no obsta para que podamos dialogar y para que podamos lograr trascender que hay herramientas que nos pertenecen y que podemos ir divulgando y hacerlas de conocimiento de toda la comunidad. Así es que yo les agradezco si hubiera alguna pregunta, si son tan amables de hacerla, para que ustedes puedan continuar con su intercambio, ¿no? Y que podamos seguir en comunicación. Yo ahora soy la titular, como les decía, del Centro Nacional de Derechos Humanos que se dedica a la investigación académica para revisar estos problemas y muchos otros. Vamos a tener un ciclo de seminarios donde vamos a abordar esta temática. Vamos a tener un seminario sobre feminismos y perspectiva de género desde esta mirada contemporánea, otro de violencias y resistencias contemporáneas y otro sobre Estado, gobierno y derechos humanos. Así es que, pues yo espero sus preguntas. Todavía me quedan unos 5 minutos para estar con ustedes, así es que yo encantada de que haya un intercambio. Así es que yo soy toda oídos. Por supuesto, doctora Rosy Laura, muchas gracias de antemano por la Para mí información. Rosy Laura está bien, Rosy Laura, yo ahora fíjense, antes eran los títulos nobiliarios, la princesa, el duque, la reina, ¿no? Y ahora son la doctora, la maestra, la licenciada. Yo creo que bueno, yo les invito a que nos vayamos quitando el colonialismo salvaje en el que hemos vivido. Ahora ya son los títulos nobiliarios, son los títulos académicos. Entonces yo soy Rosy Laura, igual que tú eres Liliana, así es que adelante Liliana, con todo gusto, si hay alguna pregunta, soy toda oídos. Sí, doctora, tengo aquí, perdón, Rosy Laura, se nos va por delante siempre el título, una disculpa. Siempre el colonialismo, el neoliberalismo ya se ha vuelto, que eso es otro, vamos a tener un foro que también las vamos a invitar, vamos a tener un foro sobre el análisis del neoliberalismo. Si no es el neoliberalismo, ¿qué es entonces? Porque se están construyendo propuestas muy interesantes en el sur del continente, así es que hay que revisarlo. Por ejemplo, Ecuador tiene el buen vivir, que no es lo mismo que el neoliberalismo, así es que, pues sí, ya crecimos, además tenemos como vecino al mayor representante del neoliberalismo en el mundo, que es Estados Unidos, pero pues que aún así, dentro de mis colegas de pensadoras y pensadores críticos, hay una corriente muy fuerte
en Estados Unidos que también se opone a su propio modelo económico. Así es que ese será motivo de otra charla, pero que podemos, por supuesto, cuestionarlo. Así es que no te preocupes. Claro que sí, y muy agradecidas. Un favor, colocar tu correo electrónico en el chat, también lo agradeceríamos mucho para poder compartirlos con las personas que nos están acompañando esta tarde. Y si tenemos por aquí algunas preguntas. La primera dice, ¿cómo podemos apoyar estas demandas que vimos hace unos momentos en una de las diapositivas? O sea, estas demandas, iniciativas activamente, ¿haciendo qué? No, pues tenemos todo el plan dentro. Primero, número 1, leyendo la recomendación 43, diagonal 2020. Primero, eso, pero si no, ya les dejo el resumen, se lo mando a mi querida Lee, ella ya lo tiene, por lo menos ahí ya van a tener el resumen, porque son 167 páginas. Entonces, pero da para un seminario completo, que se sienten, la revisen y de ahí van a salir muchas acciones. ¿De qué manera? Bueno, una manera, si estamos hablando con un público académico, una manera es que elijan como línea de investigación cómo está llevando a cabo su gobierno local, municipal, estatal, cómo está llevando a cabo la recomendación, el cumplimiento de la recomendación. Y con eso ya nos ayudan enormemente. Si la conocen, por ejemplo, primera pregunta de investigación, ¿la conocen? ¿Cómo la están operando? ¿Qué presupuesto le están dedicando? ¿Cómo la van a desarrollar? ¿Y qué acciones han hecho al respecto? Porque ya tienen 2 años para haber hecho acciones. Ya con eso, con esas 5 preguntas, ustedes ya le hicieron, ¿eh? Y además se van a lucir porque nadie está haciendo esta investigación y además nos van a acompañar en los procesos de intercambio que tengamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí ya están. Desde su ámbito eso, desde el ámbito de la vida cotidiana, darle a conocer a las mujeres de su barrio, de su colonia, de su familia, que hay una recomendación que está siendo el máximo órgano de derechos humanos, garante de derechos humanos a favor de las mujeres. Y que les digan, a ver, conócetelas a los estudiantes, que los pongan a leer la recomendación, a su familia, que le platiquen de qué se trata y de que esa recomendación ustedes la pueden invocar cada vez que haya una violencia o violencias dentro de su ámbito de vida cotidiana. No, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, desde poner en un papel en blanco, conoces la 43 diagonal 2020 y pegarla en su ventana. Hacer de esas campañas, no necesitamos irnos a, si tienen redes sociales, hagan la pregunta, ¿conoces la 43 diagonal 2020 de la CNDH? Y a ver quién les responde que sí. Y si no, en la siguiente etapa se trata de esto. Es el mecanismo de defensa de los derechos de las mujeres. Y Muy ahí bien. ya hay muchísimo por hacer. Ok, tenemos otra pregunta que dice, ¿podemos considerar que las estadísticas que se conocen son apenas una muestra de la realidad? Esto pensando en que no se realizan las denuncias. Pues sí, miren lo grave que es. Y los que no realizan las denuncias, lo único que están, por desgracia, lo que hacen es prevalecer que los casos sigan en impunidad. Es muy importante denunciar. Nos podemos quejar de lo lento que son, de los simuladores que son en la justicia, de que se dilata en nuestro país la justicia, horrores, sí, tienen toda la razón. Pero eso no puede desanimarnos para hacer la denuncia. La denuncia es el primer caso, es el primer paso para que se investigue y para que se pueda seguir exigiendo que haya justicia. Si no hay denuncia, no hay caso. Así, para que lo vean, lo grave que es no presentar denuncia. Si no hay denuncia, no hay caso. Muy bien, aquí tenemos una última pregunta, si me permites. Dice, muy interesante. Sin embargo, ¿cómo hacer para hacer conciencia en las mujeres profesionistas? En una investigación que estamos realizando, las mujeres profesionistas que sufren violencia tienden a ocultarla. Pues sí, porque está todo un estigma y toda una serie de construcciones que sí tienen que ver con lo cultural, de que, por eso les digo, la simulación, podemos
Yo conozco varios casos de personas que dicen defender derechos y no defienden sus propios derechos. Entonces, me parece que hay que comenzar en casa, o sea, por una misma, por uno mismo. O sea, eso de que, ay, ¿qué hacemos para...? No, empecemos por nosotras mismas y nosotros mismos. O sea, ustedes, interróguense, ¿qué hacen para defender sus propios derechos? ¿Cómo le hacen para contribuir a que haya otro tipo de cultura? Y realmente, ¿qué conocen del discurso de la defensa de los derechos humanos para que los puedan defender? Si no, pues va a seguir siendo letra muerta, va a seguir siendo un discurso y también pues va a seguir siendo parte de la simulación de toda una cultura. Entonces, mejor yo diría, comienza por ti misma, por ti mismo, aunque suene como eslogan, no sé, como de estos que hay de piensa positivamente, yo tampoco creo en eso. Más bien lo que digo es en hacer una clara introspección de lo que podemos realmente cumplir como seres humanas, como seres humanos, y que si hay algo que tengamos que trabajar, pues lo trabajemos, ¿no? Con nosotras y con nosotros mismos. Si me preguntan a mí, pues desde el psicoanálisis, porque esa es mi formación psicoanalítica, entonces, pues yo diría que quien sienta que todo esto le rebasa, pues que hay espacios y hay alternativas para trabajarlo y que antes de querer pues apoyar y ayudar a los demás, revisemos cómo están nuestras prácticas culturales y cómo está nuestra propia vida para poder salir y apoyar al exterior las causas en las que creemos. Muchas gracias. Maestro Gersay, ¿me apoya, por favor, para dar el reconocimiento a Rosilaura? Bien, la Universidad José Martí de Latinoamérica y Enfoque MAC otorgan el presente reconocimiento a la doctora Rosilaura Castellanos Mariano por su valiosa participación como ponente con el tema La Recomendación 43-2020, una alternativa para la defensa de los derechos humanos de las mujeres en México, durante el primer simposio internacional Enfoque Mujer, Violencia de Género y Discriminación, el cual se lleva a cabo del 8 al 10 de junio del presente año. Muchas gracias en verdad por este acompañamiento, por esta tarde, pero sobre todo por esa pasión, por ese entusiasmo, por esa entrega que nos has demostrado durante la ponencia. Muchas gracias a nombre de la Universidad José Martí y de Enfoque MAC. Pasamos a un receso de 5 minutos y regresamos. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao.